Este es el evangelio que trata sobre esta parábola del trigo y la cizaña. Pues resulta de que en el mundo viven personas, buenos y malos. Esto no sorprende a nadie. Nadie se asombra de que haya trigo y cizaña en medio del mundo. La sorpresa es que en la iglesia conviven buenos y malos. Esto sí que es preocupante de que haya trigo y cizaña en la iglesia. Pues Dios que sabe exactamente quién es la cizaña y quién es el trigo, ¿por qué llegamos a preguntarnos por qué permite que exista la cizaña en medio de su iglesia? Hay quienes llegan a decir como en la parábola, Señor, ¿no quieres que vayamos y arranquemos la cizaña de tu iglesia? Vamos a ver. Dios que pesa los corazones y sabe exactamente cuál está limpio y cuál está sucio, ¿por qué permite que existan personas buenas y malas dentro del mundo y hasta dentro de su misma iglesia? Vamos a ver. En este domingo consideremos 4 cosas. Dios se vale de los malos para probar a los buenos. Segundo, Dios nos tiene paciencia si nos estamos portando mal. Tercero, ¿por qué permite Dios que exista trigo y cizaña? Para que los justos toleren con paciencia a los malos que no pueden corregir ni condenar. Y cuarto, el número de los elegidos no lo sabemos. Vamos a ver. En primer lugar, Dios se vale de los malos para probar a los buenos. Una tentación no es una trampa. Bueno, del enemigo sí, pero a Dios le sirve que ande suelto el enemigo para que sirva de prueba. A ver, decimos que amamos a Dios, entonces no le hagamos caso a la tentación. Lleguemos a rechazar la tentación con energía, con generosidad, y a veces simplemente con nuestra indiferencia a la tentación. Pero cuando se trata de que una persona es la que nos tienta, cuidado. Dios se vale de los malos para probar a los buenos. No hubiera mártires si no hubiera perseguidores. No hubiera perdón si no hubiera ofensas. No hubiera oro sólido y purificado, si no hubiera pasado por el crisol. ¿Cuál es el crisol? Es un horno que se le echa leña y se prende fuego. Y por ahí meten al fuego, al oro que han sacado de las piedras, han sacado piedras con oro, pues vamos a purificarlo, vamos a quitarle todas las impurezas de ese oro y lo meten al crisol, que es ese horno ardiente, eh, y las personas que se dedican a esto, pues saben cuánto tiempo van a dejarlo ahí para entonces sí sacarlo purificado. Y en ese horno arde la paja, se consume la paja, se quitan las impurezas, se tiran. ¿Y qué es lo que se aguarda? El oro sólido. Pues en esta vida somos probados por Dios. ¿Y qué resultado hay? Somos paja o seremos paja que se queme en el infierno. Seremos impureza que se tire o seremos oro sólido. Vamos a ver. Aún la persona más mala del mundo tiene esperanza. ¿Por qué? Porque aquí viene la segunda parte. Dios nos tiene paciencia. Existe la esperanza de que la cizaña se convierta en buen trigo. Me refiero a las personas, no a los granos en sí, porque los granos de trigo no se pueden convertir en cizaña.
y los granos de cizaña no se pueden convertir en trigo. Los granos no cambian. Los hombres sí pueden cambiar si quieren, por supuesto. Si quieren y con la gracia de Dios. Ahí están esas dos cosas que bien unidas logran hacer que el que fue cizaña antes ahora sea buen trigo. Pero si uno se descuida, puede dejar de ser buen trigo para terminar como cizaña. Así que mientras hay vida y esperanza, y esa esperanza hay que usarla bien. Es decir, que no nomás nos confiemos con la esperanza de que Dios nos sigue esperando y inspirando a conversión, pero no nos convertimos. Dios nos sigue esperando a que nos enmendemos, pero no nos enmendamos. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Puede un hombre bebedor, puede un hombre bebedor, fraudulento, llegar a ser templado y justo? Claro que sí. ¿Puede una mujer inmoral en el vestir, o sea, que viste inmodestamente, una mujer que es chismosa, puede llegar a ser modesta en el vestir? ¿Puede llegar a ser prudente y caritativa en el hablar? Claro que sí. Dios nos espera. Tal vez los hombres se desesperen y no nos tengan paciencia, pero Dios sí. Pues, a quién nos atendemos? ¿Al qué dirá la gente? O a que aprovechemos en buen sentido, en buen plan, la paciencia de Dios. Pues no nomás aprovechemos la paciencia de Dios, sino también su gracia que nos da cuando hay buena voluntad. Es decir, cuando ya queremos dejar de ser cizaña para empezar a ser trigo. Queremos dejar esas faltas, esos pecados, para llegar a practicar las virtudes, para caminar por el camino de Dios que son sus mandamientos. En tercer lugar, Dios soporta que haya trigo y cizaña para que los justos toleren con paciencia a los malos que no pueden corregir ni condenar. Porque ¿quién es el juez? Dios. Dios, así como Dios es exclusivo de Dios el perdonar pecados, así también es exclusivo de Dios el juzgar a las personas. Tómense en cuenta de que Dios reparte poderes. Por ejemplo, Jesucristo fundó su iglesia, la Iglesia Católica, y dejó en su iglesia el poder de perdonar pecados. Un derecho exclusivo de Dios, pero que se lo ha dado a algunos hombres, a los obispos legítimamente consagrados, a los sacerdotes. Podemos perdonar pecados por autoridad de Dios, recibida de Dios. Pues así también, esto de juzgar es exclusivo de Dios. Dios va a juzgar a vivos y a muertos, dice el credo. Pues bien, Dios ha dado este poder, ha repartido, mejor dicho, porque no lo ha dado todo. Ha repartido en ciertos grados a ciertas personas. Por ejemplo, los padres de familia tienen autoridad sobre sus hijos. La tienen. Que la usen, quién sabe. ¿Cómo la usen? Quién sabe. Pero tienen autoridad sobre sus hijos y van a responder a Dios cómo usaron de esa autoridad en la dirección, en la formación de sus hijos. Los gobernantes tienen autoridad sobre sus súbditos y van a responder a Dios cómo usaron de esa autoridad delante de Dios. Entonces en la iglesia también Dios ha dado autoridad. En la iglesia está esa jerarquía. ¿Y cómo está constituida? Por medio de como una jerarquía. O sea, no es una democracia. Como actualmente ustedes habrán visto en algunas noticias sobre la iglesia moderna. Esto del sínodo, de la sinodalidad, es eso. Algo que ya se había puesto desde el Vaticano II. Está dando sus frutos, pues. Esa semilla que se puso ahí en el Vaticano II, pues ya se están dando sus frutos.
de que ya están viéndose desarrollado las bases que se puso de esa nueva iglesia, de la democracia. Entonces, en la iglesia está la autoridad. Ha señalado, la autoridad de la iglesia ha señalado y expulsado a todos los herejes incorregibles. Hubo por ahí algún obispo que decía una cosa que era herejía, la iglesia lo mandaba a llamar, a ver, te retractas de esto que estás enseñando que va en contra del dogma, en contra de la moral. Sí, me retracto, estoy mal. Adelante. Se corrigió, se enmendó. Pero todos aquellos que no se enmendaron, que no se corrigieron, fueron expulsados de la iglesia, fueron excomulgados. Usted no puede enseñar eso aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Como no podían enseñarlo dentro de la iglesia católica, pues se salieron para fundar una secta. Y así pasa pues con esto, ¿no? Entonces la iglesia ha usado esa autoridad para señalar y expulsar a todos los herejes incorregibles y ha dado pena de excomunión a ciertos pecados. Entonces, ¿quién tiene autoridad para juzgar? Dios, y le ha dado cierta autoridad a la iglesia. Entonces, ¿qué hemos de hacer aquí? Que los justos toleren con paciencia a los malos que no pueden corregir ni condenar. Si hay amistad de por medio, pues le vamos a decir, oye, pues compórtate, oye, mira, te estás viendo mal aquí. En buen plan se lo decimos. ¿Para qué? Para que se mantenga esa buena convivencia, esa buena armonía en esa convivencia que hacemos nosotros con las demás personas. Por último, el número de los elegidos no lo sabemos. Nos ponemos a temblar cuando escuchamos aquella parte del Evangelio que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nos ponemos a temblar. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y si yo no soy de los escogidos? Yo fui llamado, aquí estoy. Cada domingo aquí estoy. Pero si no soy de los escogidos, ese temor no debe de ser un temor exagerado, desordenado, porque nos va a tener siempre con ese temor que no nos va a dejar dormir, sino que va a ser un sano temor que nos va a llevar a revisar a cada momento, o sea, cada noche que nos vamos a acostar, a revisar cómo nos fue en el día, para ver si estamos siguiendo si el camino, no nos estamos desviando, para ver si estamos mostrando algo de cizaña y decir, bueno, pues hay que cortar, hay que podar. Porque no solamente en el mundo, en la iglesia, sino en cada persona. ¿Qué es lo que vemos? Que a veces hacemos cosas como si fuéramos trigo y a veces hacemos cosas como si fuéramos cizaña, nosotros mismos. Entonces, San Bernardo ha comparado el alma como un gran campo. Nosotros somos responsables de sembrar buenas virtudes. Y somos responsables de quitar la maleza. Si surge cizaña, surgen malas hierbas en nuestro campo, vamos a dejarlas ahí. No, hay que cortarlas, hay que arrancarlas de raíz. Y bastante nos va a servir esto de estar revisando nuestras obras. Porque hay personas que han empezado muy bien, pero han terminado malísimo. El ejemplo terrible, dentro de la misma escuela de Jesucristo, había 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles, cayeron dos. Bueno, por lo menos lo que sabemos, ¿verdad? Cayeron dos públicamente. De los dos, uno se levantó. ¿Quién fue? San Pedro. Y el otro no se levantó. Llegó pues a perderse. Por eso comenta San Jerónimo que pues no es tan importante empezar bien. Si empezaste bien, qué bueno. Sigue así.
Empezaste bien, continuaste bien y terminaste bien con Dios. Lo importante es terminar bien. ¿Cuántos han empezado mal o han continuado mal, pero han corregido su rumbo y han terminado bien su vida? Entonces, el número de los elegidos no lo sabemos. Muchas personas pueden entrar en la iglesia, mas no al reino de los cielos. Para estar en la iglesia y luego en el reino de los cielos, nos urge pertenecer al alma y al cuerpo de la iglesia. Vamos a ver qué es esto. Resulta de que hay infieles que al conocer, o sea, infieles que no son católicos, no están ni siquiera bautizados, no conocen nada de la iglesia y del evangelio, y al conocer la verdad, la verdadera doctrina, quieren ser bautizados y viven amando y deseando a Dios. Ellos pertenecen al alma de la iglesia. Y ya que los bautizan, pues ya también pertenecen al cuerpo de la iglesia. Por otra parte, resulta de que hay fieles, o sea que están bautizados, ya han pasado hasta la doctrina y toda la cosa, pero que no practican la fe que confiesan. Por eso viven amando no a Dios, sino al pecado. Ellos pertenecen solo al cuerpo de la iglesia, o sea, son miembros muertos. Ustedes han visto un árbol con un brazo sin hojas. Tiene, por decir, 10, 15 brazos y todos frondosos, con muchas hojas. Pero hay un brazo de ese árbol que está seco, está sin hojas, está sin fruto, está muerto pero está muerto, pero sigue unido al árbol. Hay personas que sienten que están bien porque entran a la iglesia, son católicos, dicen ellos. Pero realmente pasa esa savia divina que es la gracia santificante por las venas del alma. O son un brazo seco del árbol de la iglesia. Eso sí que nos debe de preocupar al descubrir que no pasa esa savia divina por las venas del alma. O sea, la gracia santificante, el vestido nupcial, el traje nupcial. Si somos un brazo seco del árbol de la iglesia, tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Vamos a ser cortados y echados al fuego. Afortunadamente, podemos hacer que vuelva a pasar esa savia por ese brazo seco y que vuelva a revivir ese brazo y que vuelva a ser muy lozano, que salgan muchas hojas y salgan muchos frutos. ¿De quién depende? De esa persona que está así en ese momento. Así que empiece pues por poner esa decisión en su vida. Ya no más pecar y empiece a acercarse a Dios. Terminamos pues con lo siguiente. Si eres trigo, entonces no te comportes como cizaña, porque te estarás convirtiendo poco a poco y terminarás convertido totalmente en verdadera cizaña. Si mientes, si discutes, si desobedeces, si reniegas, si andas platicando cosas impuras, andas de vengativo, dices críticas destructivas, está bien, pues te voy a creer que eres trigo. Pero ¿qué crees? Te estás comportando como cizaña. Si robas, eres ladrón. Si haces fraude, eres corrupto. Si peleas, discutes, eres peleonero, problemático. ¿Qué no? Si eres padre de familia y no usas bien de tu autoridad con tus hijos, eres permisivo o esclavo de tus hijos. Si eres cizañoso, ¿acaso serás trigo? Está bien, pues te creo que eres trigo, pero ahora te pido
que te comportes como trigo y no como cizaña, porque terminaré creyendo más a tus obras que a tus palabras. Como dice el dicho evangélico o del evangelio, por sus frutos los conoceréis. Así que cada quien esté revisando constantemente cómo son sus frutos, para que así de esa manera retomen el rumbo de su vida y no se esperen a 5 años, 10 años para ver cómo va su vida. Cada noche que se vayan a acostar ahí, revisen cuál rumbo tomó su vida en ese día. O sea, que examinen cómo les fue en el día. ¿Cumplí con mis propósitos de enmienda? ¿Mis propósitos de confesión? El día de hoy avancé un poco más en esas virtudes que tanto necesito. De esa manera vamos a asegurar ser trigos y seguir siendo trigo. Y si nos lamentamos de que somos cizaña y hacemos esto que les comento, vamos a dejar de ser cizaña para poder ser trigo, que guarde Dios en su granero en el reino celestial. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.